Salmo 32. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Bueno, está bien que quieren que predique corto, pero... Seguimos, perdón. Bien, gracias. Versículo 4, leemos nuevamente, por favor. Porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarás estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me perseverarás. Con cántico de liberación me rodearás. Versículo 8 dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puesto en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia los rodeará. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, hemos titulado El Dios que me guía. El Dios que me guía. Y bueno, como nuestro pastor oraba en cuanto al año que ha pasado y el año que, si el Señor permite, hemos de estar viviendo, al empezar en esta hora tendríamos que preguntarnos y preguntarme, empezando por mí, ¿realmente me he dejado guiar por ese buen pastor, por ese nuestro Señor? Cada día, en cada situación, en cada decisión. Porque, hermanos míos, ciertamente esa es la voluntad de Dios, que nos dejemos guiar por Él. Porque la decisión que tome mal hoy Juan López, en el futuro voy a tener la consecuencia. O al revés, si tomamos una buena decisión, muy buena consecuencia. Es solo para pensar y meditar. Hermanos queridos, tomamos como aquí el texto en el versículo 8 y dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puesto en ti. Quizás algunos hermanos tengan la versión 60 y cambia un poquito.
Pero hermanos, dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Y en la nueva versión internacional, castellán, que es otra versión, me gustó porque dice, el Señor dice, yo te instruiré. Te instruiré. Hermanos, al principio de este salmo encontramos una palabrita que casi en la mayoría de los salmos encontramos, que es la palabra masquil. Y si nosotros leemos así rápidamente al principio, ¿verdad?, del salmo, dice, Salmo de David, masquil. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Bien, masquil significa que es un salmo cantado. Hermanos, en la iglesia primitiva, el himnario, ¿verdad?, era los salmos. Sí, Señor, eran los salmos. Pero también no solamente es un salmo cantado, sino que significa que es un salmo de instrucción, de dejar instruirse por el Señor. En este caso que vamos a ver. Y de dirección. Por eso, queridos, Dios todo lo hace perfecto y a su manera, en su providencia, por medio del Espíritu Santo, Dios dejó establecido, y en su providencia también el trato de Dios con David. ¿Por qué? Porque encontramos cómo Dios quiere instruir, y vamos a ver cómo quiere dirigir la vida de David. Queridos, el Salmo 51 y el Salmo 32 son muy paralelos, ya que, en el Salmo 32 y en el Salmo 51 muestra el arrepentimiento de David. Y vamos a ver si realmente en el Salmo 32 ya se había arrepentido, o qué pasa. ¿Qué pasos tuvo que dar? ¿Verdad? El Salmo 32 muestra el corazón de David, su transgresión no confesada. Y hermanos míos, vamos a leer aquí en el texto 4 y 5, dice, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Hermanos, encontramos la palabra transgresiones, que es transgredir. Transgredir es cuando yo desobedezco una ley, cuando hago algo fuera de lo establecido. Y en este caso David hizo algo no de acuerdo a la voluntad de Dios, que fue caer en adulterio. Como sabemos, aquellos que son lectores de la palabra de Dios conocen la vida, lo que pasó David. Él cayó en pecado, él codició, cayó en adulterio, y no solo eso, sino que mató. No mató directamente, sino mandó a que su mejor amigo fuese bien frente allí, como el capitán, coronel que era, y bueno, como fue ebrio y no fue bien preparado, lo mataron enseguida. Entonces, hermanos míos, su transgresión
no confesada y la disciplina por un tiempo de parte del Señor. Entonces, del texto 3 al 5 podemos ver que David tenía su problema, había su problema. Como el ser humano hoy también tiene su problema y su condición, que es el pecado. Como Juan López también. Pero en este caso tenía su problema. Miren lo que dice en el texto 4. Porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. El trato de Dios. El trato de Dios. Dios le quería mostrar y Dios le mostró que estaba mal. Pero él no quería dar, como decimos acá en Uruguay, dar brazo a torcer, ¿verdad? En reconocer su pecado. Entonces, del 3 al 5, como podemos ver, vemos que David tenía y estaba en una condición, en un problema, del cual, hermanos queridos, David también en su pecado y por su propio pecado, que no había confesado, ni había perdido, perdona al Señor, había consecuencias en su falta de confesión, que le podía sentir mal su cuerpo, que le podía sentir mal su cuerpo. Y mira, por ejemplo, versículo 5, te manifestaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Se sentía mal, se sentía enfermo. Y quizás no era una enfermedad física, o quizás sí, pero era una enfermedad espiritual. Pero no esa enfermedad espiritual que andan predicando por ahí, no. Sino que del pesar, del pecado, se sentía mal. Dios quería dar convicción, mostrarle sentir dolor por su pecado. Bien, como dijimos en el versículo 5, David reconoce que bueno, y eso que el Señor ayude a Juan López cuando peca, ¿no? Reconoce su iniquidad, su pecado. Confiesa su pecado y confía en el perdón del Señor. Volvemos, versículo 5 nuevamente. Dice, te manifestaré mi pecado, lo expondré, pero al pecado hay que llamarlo por su nombre. Porque si yo robo esto, aunque esto es mío, pero si yo robo esto, que sé que está mal, al Señor no le tengo que decir, mira, al Señor, perdóname que robé, no. Perdóname que robé tal cosa que no me pertenecía y que era del otro. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Y hay muy pocos hoy que están predicando sobre el pecado. Y allí confiesa su pecado y confía en el perdón del Señor. El único que te puede perdonar. Ni el pastor, ni ningún anciano, ni ningún misionero, ni ningún otro líder religioso te puede perdonar, sino Jesucristo. ¿Verdad? Porque Él es el dueño de nuestra vida, porque Él es el único autor de salvación y Él es el que puede conocer lo íntimo de nuestro corazón. Yo le puedo decir al pastor, me siento mal en esto,
creo que estoy mal, pero capaz que no estoy siendo tan sincero con el pastor. Y entonces, pero sí, ¿quién me conoce? ¿Quién me conoce? ¿Quién conoce mi corazón? ¿Quién conoce mi pecado? Él me puede aconsejar bíblicamente, ¿verdad? Y mostrarme por la Biblia el pecado en cual yo estoy o lo incorrecto que estoy haciendo. Pero el que me conoce, hermanos, es aquel el cual un día yo voy a estar dando cuenta ante él, que es nuestro Señor. Digno de confianza, el cual podemos contar con él. Siempre. Jesucristo. En los versos 6 y 7 podemos ver el recurso con el cual todo creyente, con el cual todo aquel que es redimido, justificado y perdonado en Cristo, cuenta al confesar sus faltas al Señor por medio de Jesús. Versos 6 y 7. Dice, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchos problemas, en la inundación de muchas aguas, no te llegarás estas a ir. Y recordamos aún lo que dijo Isaías, lo que Dios le dijo al pueblo, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pases por el fuego, no te anegarás. Y el Señor en medio. Eso lo puede experimentar nada más y nada menos aquel que se ha arrepentido de sus pecados, que ha confesado y que ha sido restaurado en Cristo. Versículo 7. Tú eres mi escondedero. Hoy la gente quiere confiar. Hoy la gente quiere confiar en muchas cosas. Y quiere confiar porque quiere escuchar lo que le gusta oír. Y se refugia tras esperanza vana. Pero aquello que hemos sido por su gracia, ¿verdad? Por su gracia, perdonados, liberados en Cristo. Podemos contar con Él, que Él es nuestro escondedero, Jesús. Dice, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cántico de liberación me rodearás. ¿Sabes una cosa? Cuando, uno realmente, cuando Cristo llega a nuestra vida, viene un cántico nuevo, ¿verdad? A casi todos les ha pasado, un cántico nuevo, un gozo que no podemos explicar. Pero en esta hora te puedo decir que, bueno, gracias a Dios, si tú eres quien te has arrepentido, si tú eres un redimido en Cristo y has reconocido tu pecado, un día vamos a experimentar por siempre ese cántico de liberación. ¿Por qué? Porque vamos a estar con el Señor para siempre. Desde ya lo podemos vivir, claro que sí, como hijo de Dios, en medio aún de la adversidad. Pero si somos perdonados, tenemos la fe, la confianza y la seguridad que en el futuro ese cántico de liberación lo vamos a experimentar para siempre. David pudo sentir ese perdón dado por el Señor. Y al leer este salmo hay un llamado a ser instruido, enseñado por Dios y guiado por Él. Y la pregunta es, en esta noche o en esta tarde, ¿nos sentimos guiados por Dios?
por ese buen pastor. Cuando David se arrepiente de su pecado, hermanos, expresa su responsabilidad. En sus hogares pueden leer Salmo 51. Pero dice en uno de los textos: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51:13. Hermanos míos, una cosa. Para poder transmitir cada uno, porque no es solo de 2 o 3, cada uno, para poder transmitir el mensaje de un Dios que restaura, de un Dios que perdona, primeramente nuestra vida tiene que estar restaurada en el Señor. Haber pasado de muerte a vida. Porque como dijo Charles Spurgeon en su libro, en el discurso a los estudiantes, ¿cómo puedes hablar de alguien que no has conocido? Y aquel que no has conocido, estás mostrando tu miseria y tu pecado. ¿Cómo le puedes mostrar a otro? Y cuán verdad lo que decía Charles Spurgeon. Es así. Dejar que nos guíe y nos enseñe. Como la mayoría de los salmos también encontramos una palabrita ahí. Selah. Selah. ¿Esto qué significa? Una pausa. Una pausa. Y hermanos, también nosotros debemos hacer una pausa en nuestras vidas. Un detenernos, un examinarnos a sí mismo delante de Dios, para así dejarnos ser guiados por Dios, ser instruidos por Él y saber cómo estamos caminando. Por eso a veces, muchos hermanos en la fe y y el mundo, entre comillas, lo hace, pero más bien aquellos que están en el camino del Señor. Dice, estos últimos días es un tiempo para evaluación, para pensar, para meditar, para dar gracias. Yo no solo diría que sería para hoy y mañana y el martes, sino que necesitamos de vez en cuando hacer una pausa, hermanos, para ver cómo estamos siendo guiados por Dios, cómo estamos delante del Señor. Por eso Jeremías, Dios mismo le habla a su pueblo: paraos en los caminos y mirad y preguntaos. Parad, mirad, preguntad, examinad. Eso es lo que debemos hacer, examinarnos, detenernos, hacer una pausa, si realmente estamos caminando con Dios como Dios quiere. Y volviendo al título del sermón, te enseñaré el camino en que debes andar. Era el Dios que me guía. La pregunta es, ¿en qué manera te puede guiar Dios? ¿En qué manera quiso guiar el Señor aquí a David? Primeramente, haciendo saber, como dice en la primera parte del versículo 8, aún aquí cambia en la Biblia de las Américas, pero dice, yo te haré saber, yo te haré saber. Segundo lugar, mostrándote el camino en que debes andar. Bien. El hermano, el pastor Sproul, en su nota, da una explicación al texto donde nos dice, y invito a que vayan al versículo 1 y 2,
Cuán bienaventurado, que significa dichoso, feliz, es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el hermano Sproul dice así, da su explicación brevemente. Dios promete dirigir al salmista en el camino del pacto, el camino del justo. ¿Y qué es el justo? ¿Qué es un justo? Es aquel, como dice en Romanos 5:1, el texto tan preferido de nuestro anciano Matías. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Era Juan López que tendría que estar en la cruz del Calvario, allí en la cruz. En la cruz. Sin embargo, por un miserable y pecador como lo soy, el santo, el justo, en cual no se halló nada en él, pagó por mí. En mi lugar. Es como que yo hiciera algo fuera de la ley, ¿verdad? Y me dieran 40 años de prisión. Y me llaman, me citan por segunda vez. Y me dice el juez, o el fiscal, no, tú puedes. Pero yo reconozco lo que hice. No, vete a tu casa tranquilo. Pero yo pregunto, ¿y cómo? Explícame. Alguien pagó por ti. Wow, yo obvio que voy a querer conocer a quién pagó la fianza. Y yo tendría que estar en el infierno, hermanos. No merezco nada. Más por su gracia somos salvos. Somos perdonados. Una vez mi abuela, ella está con el Señor. Y me dijo, mijo, nosotros no somos merecedores de vida eterna, ¿no? No, abuela, no somos merecedores. Yo te haré saber. Y esta terminología se aplica a la sabiduría bíblica. En lo que quiere hacer el Señor con aquel que tiene la dicha del perdón, como hemos leído en el texto 1 y 2. ¿A qué se refiere con justo? Bueno, ya lo hemos dicho. Aquel que ha sido perdonado, aquel que ha tenido la paz de Dios, pero primero la paz con Dios. Por gracia, por gracia. Alabado sea el Señor. Hermanos, Dios promete proporcionar sabiduría y entendimiento si estamos dispuestos a dejarnos instruir por ese buen pastor, por Jesucristo. Dice, recordando lo que allí Santiago, ¿verdad? Exhorta a través del Espíritu Santo. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se le dará. No le reprenderá por pedirla. Él quiere mostrarnos, darnos entendimiento si estamos haciendo bien
o caminando mal. ¿Eh? La palabra hebrea para instruir aquí es sacal. Y esto implica entendimiento. Dios nos hará entender lo que está bien, como hemos dicho, y de qué manera estamos caminando. Él te quiere guiar, Él me quiere guiar. Pero quiero dejar algo claro. El Señor, obvio, que nos guía a través de su palabra. Pero el Señor ha establecido pastores, ancianos, diáconos, pero en especial pastores, ancianos. Y cuando tu pastor te quiera dar un consejo bíblico, no resista, no diga, sí, pastor, sí, está todo bien. No. Y después, no, ¿y quién es para mandarme? Bueno, quédate tranquilo y entiende que por algo el Señor lo ha puesto en medio del rebaño. Y en resumen, debemos dejarnos enseñar por Dios. ¿Y cómo nos puede enseñar? Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos por medio de la palabra. No hay otro. Hoy estamos en el tiempo del sensacionalismo y de otras cosillas por ahí. Pero mira lo que dice el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Y en otra oportunidad dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Por la palabra. Por el manual de vida. Mostrándote el camino en que debes andar. Pero no el tuyo, queridos. No el mío. Lo que Dios quiere. Hoy el pastor leía en la lectura allí en Isaías y decía, ¿verdad?, que los caminos del Señor no son iguales que los nuestros. Por eso tenemos que entender y que Dios nos dé sabiduría para dejarnos que Él nos encamine y no seamos como dice el versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento. Es terco el caballo. Yo que tuve un abuelo italiano y de quinta, wow, sí conocería de caballo. Y nunca me he acercado a ellos, obvio. Pero es terco. Y también, ahora no se ve mucho, pero también el burro, como dice en otra traducción. Pero yo leí algo, un comentario, de que sí, quienes son muy dóciles, aparte de las ovejitas, es el buey. Es el buey. Pero muchas veces, bueno, recordando que el pastor Mar me instruyó a decir, no hay que golpear en la mesa, pero a veces que es así, a veces somos. Hermanos, ¿quién se acuerda del buen pastor? Va del Salmo 23, ¿no? Donde dice, el Señor es mi pastor. Y hay un texto donde dice, Él me guiará. ¿Cómo podemos ver al Señor en todo esto aquí? ¿Cómo lo podemos ver? Hermanos, interesante.
puedo ver a Cristo en este pasaje? Mira, en el texto 1 y 2, en el 2, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Dios, por medio de Cristo, puede perdonarnos. En el caso del salmista dice, me callé. Pero a la inversa de Jesús, Él se calló. Pero no era porque estaba lleno de pecado en su vida, sino porque fue como cordero llevado al matadero por nosotros. ¿Cómo puedo ver a Cristo aquí? Confesaré mis transgresiones al Señor. ¿A quién? Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Al único que puede perdonar nuestros pecados. Hay un curso que la Iglesia Presbiteriana usa, muy lindo, y enseña que Jesús vendría a ser como el pararrayo de Dios. ¿Por qué? Porque Él cargó toda la ira de Dios por mis pecados, por mi culpa. Yo tengo la culpa, no Jesús. ¿Cómo puedo ver al Señor aquí? A Cristo. Versículo 6. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Él es el agua de vida. A veces en la Biblia el símbolo de agua, de muchas aguas, puede ser de problemas, dificultades. Son símbolos. Pero en este caso, recordando allí Juan capítulo 5, cuando dijo, ¿verdad?, la buen samaritana, ve a beber de esa agua que salta para vida eterna. Y como dice en Apocalipsis, venid a beber gratuitamente de ese buen pastor, de ese que nos guía, de aquel que en medio de la dificultad, como dice en Isaías, pero aquí también, es nuestro escondedero, es nuestra seguridad. No hay otro, dice la Escritura, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual puede darnos salvación. ¿Cómo puedo ver a Cristo aquí? Bueno, dice, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Lo puedo ver como ese perfecto pastor que nos puede guiar día tras día. Pero que Juan López tiene que preguntarse, ¿realmente me dejo guiar por Él? Sobre ti fijaré mis ojos. Esto representa el cuidado y atento y respetuoso de nuestro Señor. Dice la Escritura, no temas porque yo estoy contigo. Ese ojo amoroso significa la vigilancia y protección de nuestro Señor, donde el cual antes de ascender dijo, yo voy a estar hasta el fin con vosotros. Bueno, esto es cuestión de aprender, ¿eh?
Eso me dice que ya estamos en hora. Entonces, hermano, Él nos promete estar hasta el fin. Y quiero terminar así con un pensamiento de Agustín Hipona, que dijo así. Dice así, Agustín de Hipona, habla de su propio viaje en busca de la guía de Dios y el poder transformador de la instrucción divina. Y escribe, ¿no has hecho para ti, oh Señor? Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta inquietud se alivia cuando atendemos la instrucción y seguimos la guía de nuestro gran pastor. ¿Estaremos dispuestos a dejarnos guiar en el año que comienza? Capaz que Cristo viene esta noche, gloria a Dios. Yo anhelo que Jesús venga. Lo hemos permitido guiar al Señor en este año 2024. Y hermanos míos, preciosa la promesa, ¿no? De un corazón que tenía que confesar y arrepentirse, solo podía experimentar esa promesa. Corazón tratado por el Señor. Te aconsejaré. Hace poco nuestro pastor compartía el mensaje sobre el consejero, que es Jesús, príncipe de paz. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Ojalá en el año 2025, que Dios mediante entre 48 horas creo que comienza, nos dejemos guiar por ese buen pastor y nos dejemos que Él nos introduzca, nos enseñe, nos muestre y reconozcamos nuestros errores. No seamos soberbios. Como hace poco compartió nuestro querido pastor y amigo Andrés, allí citando en Mateo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No lo dijo Andrés, lo dijo Jesús. Él solo lo compartió. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, por todo lo que necesito aprender de ti. Y quizás no me va a alcanzar la vida para todo lo que necesito aprender de ti. Quizás porque solo tú sabes hasta cuándo hemos de vivir. Pero qué bueno, Señor, de saber que hay seguridad de vida eterna. Y que como tú nos has mostrado hace 43 años, si bien es importante, Señor, que estemos sanos, eso es bueno. Pero qué bueno es tener la seguridad y saber de que si un día partimos, estaremos cara a cara con el buen pastor, con aquel que nos quiere guiar, que nos quiere enseñar, que nos quiere mostrar, que nos quiere introducir cada día. Pero qué bueno, Señor,
qué gozo va a ser cuando estemos contigo cara a cara. Porque por gracia hemos sido salvos. No fuimos merecedores de este regalo, que no es ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre que tú has derramado por mis pecados. Bendice a esta amada congregación y aún al comenzar en este nuevo año, Señor. Prepáranos para lo que hemos de enfrentar. Y gracias por lo que hiciste durante este año. En el nombre de Jesús. Amén.